Viteca, por favor, darle micrófono al doctor Tirado. Ya, yo creo que ya. ¿Me oyen? Sí. ¿Aló? Lo Sí, oímos sí. perfecto. Bueno, pues muy complacido. Sí, lo Bueno, oímos. perfecto. Listo. Muy complacido de estar en mi casa en la Academia de Historia y de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Yo le quito el término de conferencia, que es un poco ampuloso, preferiría una conversación sobre el tema que hemos concertado para el día de hoy. Quiero, antes de empezar, y hace unos momentos en la intervención del señor presidente, supe de la muerte de Jorge Núñez y me uno personalmente a la manifestación de duelo que ha expresado la academia. Yo trabajé con el doctor Núñez un tiempo. Él fue presidente de la comisión del ADILAC, de la Asociación de Historiadores de América Latina, y yo fui el vicepresidente. Tuvimos pues por un tiempo la posibilidad de trabajar sobre asuntos históricos en la región latinoamericana y acudir a algunos congresos. Y de nuevo, pues me uno a ese duelo. Quiero comenzar con lo siguiente. Primero, pues darle las gracias al presidente Rodolfo Segovia por esta invitación. Y empezaría en estos términos, con algo que es un poco anecdótico, sobre el tema del día de hoy. Creo que el tema dice más de lo que yo pueda hacer, lo que se anuncia, porque, y parte de lo siguiente. En el mes de marzo estaba dictando yo unas conferencias en Medellín y empezó la pandemia. La alcaldesa de Bogotá anunció que iba a ser como un cierre pedagógico. Y yo, que soy ducho en pedagogía, porque he sido profesor por más de 50 años, me di cuenta de que eso no iba a ser tan transitorio. Y resolví quedarme en Medellín, en las afueras, en el campo, donde pude aprovechar este tiempo. Pero me encontré con algo, que no tenía mi biblioteca y no tenía mi archivo, que los pocos libros que había llevado pues para una semana no me eran, ya los había devorado. Yo todavía no soy tan moderno para leer en estos nuevos aparatos. Y para no quedarme sin hacer nada, dije, voy a trabajar un poco, a dejar consignado algunos recuerdos de mi vida, porque ni siquiera quiero llamarlos memorias, porque eso es como pretencioso. Y trabajé, y en esos días, muy amablemente, el doctor Segovia me llamó para invitarme a que participara en este ciclo de conferencias. Yo al principio estuve reticente, pues porque no tenía como tema, pero pues viendo las palabras amables y todo el programa que tiene el doctor Segovia, decidí dar el paso con mucha timidez. Y entonces, pues, quiero, pues, alrededor de lo que he escrito, creo que ya tengo para el fin de año un libro al respecto, que podríamos llamar recuerdos o memorias. No va a ser el título, pero sí es el reflejo, yo diría, de un octogenario, porque voy a cumplir 80 años el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, tema al que le he dedicado parte de mi vida. Y, pero entonces había como varios problemas, y que quiera, o más que problemas, circunstancias, que quiero hacer como un pequeño preámbulo. En general, me puse a mirar, y ustedes lo han visto porque ustedes son expertos, los académicos, realmente en Colombia se escriben muy pocas memorias, sobre todo cuando uno compara con los Estados Unidos, con Inglaterra, y eso mucho es como del sistema de los británicos y de lo que ellos dejaron.
Tal vez es porque en ese tipo de sociedades el individuo pesa mucho. No sé cuál sería la razón. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, todo presidente que sale o escribe sus memorias o las manda, o las manda a escribir y las publica como autobiografías. El mar deja su propia biblioteca. Entre nosotros, pues no es así. En Francia, pues hay las grandes memorias. Uno podría pensar en Chateaubriand, las memorias de Ultratumba, o André Malraux, las antimemorias, o Sartre, que se le quedaron en la mitad del camino las palabras, o de un pensador extraordinario de lo mejor del siglo XX, Raymond Aron, que hizo unas memorias extraordinarias, donde compensa no solamente el pensamiento de él, sino la situación y hace un recuento de su vida como era lógico para el efecto. Acá no. Y podemos mirar cómo realmente se escribieron más memorias fue en el siglo XIX. Y especialmente, y tenían razón de hacerlo para dejarlo consignado, pues los libertadores. Pues, no puede, yo creo que se puede considerar unas memorias lo que hizo José Manuel Restrepo con la historia de la revolución en Colombia, porque él fue actor y partícipe, muy activo. O luego lo que escribió en un diario sobre la Nueva Granada, donde prácticamente está gran parte de su vida. Lo que hizo Leri también, es decir, porque él fue un activo participante. O las memorias de Joaquín Posada Gutiérrez, José Hilario López, José María Obando, Florentino González. Y luego, en la segunda parte del siglo XIX también, especialmente los radicales Camacho Roldán, Aquileo Parra, Aníbal Galindo y otros. Pero uno diría que en el siglo XX se perdió gran parte de esa tradición. Y por supuesto, pues habría que mencionar entre los libertadores, pues también otro tipo de memorias muy particulares. Y para tomarla con humor, serían las memorias del general Páez, que según parece fueron escritas por Rafael Pombo, porque el general Páez era muy ducho para la guerra, pero poco para la pluma. Tanto que con sorna le decían sus opositores cuando las publicó, sus memorias decían que era una autobiografía del general Páez escrita por él mismo, para que le creyera. En el siglo XX realmente no hay la misma profusión de biografías, o por lo menos de grandes personajes. Dos personas importantes, presidentes, iniciaron sus biografías o sus memorias, pero las dejaron inconclusas. Uno fue el caso del doctor Alberto Lleras, el presidente Lleras, mi gente, pero con esa prosa extraordinaria empieza a contar de su gente acá y termina en el general Mosquera. Después de su muerte se publicaron algunos capítulos que van en una época muy importante de él en Argentina o algo, pero desafortunadamente nos dejó sin sus memorias, lo que hubiera sido extraordinario. Primero por el personaje y por todo lo que significó en la historia de Colombia. Es un gran prohombre, sobre todo un ejemplo de democracia y de rectitud en el manejo de la cosa pública. Y por su prosa, porque era un gran prosista. También el doctor Carlos Lleras no concluyó en los borradores de la República Liberal y en la otra de mi vida. Realmente él, tal vez por consignar demasiadas cosas, sus memorias se vuelven un poco duras para leer. Sin embargo, tienen mucha documentación y no las pudo concluir. Del doctor López Michelsen hay unas memorias que no son muy claras porque fueron publicadas después
más parece que fueron como recortes, pero que él mismo digamos, no las autorizó. Y lo mismo podríamos decir del género de la biografía. Por supuesto que, y no quiero ya más alargarme en esta introducción, hay biografías muy importantes, sobre todo una muy llamativa, la de Indalecio Liévano sobre Bolívar, sobre Núñez, un gran historiador que ha sido olvidado, que debe ser rescatado, como Joaquín Tamayo. Dejó unas biografías bastante interesantes. Hay biografías interesantes también sobre personajes como Rufino José Cuervo, una escrita por nuestro colega en la academia, Santos Molano, y otra escrita por Fernando Vallejo, que tiene una excelente pluma, el Cuervo Negro. Y en cuanto a biografías, eh, las hay, por supuesto, y no quiero desconocerlas. Sin embargo, primero no proliferan y pareciera que están destinadas a que sean los extranjeros los que los hacen. Últimamente han aparecido unas muy interesantes, la de Henderson sobre Laureano Gómez, que ya lleva un tiempo, pero es moderna, la de Malcolm Díez sobre Barco, muy interesante, pero bastante incompleta sobre su gobierno, le faltan las facetas, varias facetas, la política internacional, pero muy buena biografía, y la de el amigo Juan Esteban Costaín sobre Álvaro Gómez. Ojalá pues prolifere ese género porque le ayuda mucho al historiador. Dicho esto, entonces me encontré con un problema que es el mismo problema que tengo en este momento para comunicarme con ustedes. ¿Cómo hacer un recuento de la vida, una autobiografía, primero de alguien que no ha estado en la primera plana de la vida política, ni económica, ni social, digamos un sargento del ejército o una persona media? Pero una de las cuestiones que me motivó es la utilidad que tienen este tipo de trabajos cuando no son especialmente de personas que han jugado los papeles más protagónicos. Y son muy interesantes y eso al historiador le sirve mucho porque muchas veces le sirven más al historiador del futuro porque encuentra unos datos que muestran mejor, digamos, la vida cotidiana u otro tipo de asuntos. Entonces, ese deseo como de contribuir para los colegas del futuro a dejar unos pequeños datos, la invitación del presidente de la academia y la carencia de libros para leer, entonces me llevaron a iniciar este proyecto. Por supuesto, yo no les voy a relatar hoy mi vida, no sé, no faltaría más, pero como es parte de lo que debo, de mi compromiso, voy a plantear lo siguiente. ¿Cómo? Porque es parte mi metodología. Posiblemente si este trabajo se hubiera hecho en otra época, se hubiera comenzado por el yo. Yo hice tal cosa, pero el tipo de formación historiográfica que yo tengo es siempre teniendo en cuenta los personajes o teniendo en cuenta los elementos siempre en un contexto social, para que, porque para llegar siquiera a un pensador que no está excomulgado, porque podría citarse de otros y a veces excomulgan desde el punto de vista de las citaciones, lo que podría decir Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, ¿qué circunstancias yo quiero recalcar en este periplo de 80 años que me marcaron? Y habría mucho. Y voy a hacer entonces voy a tomar 3 o 4 temas. El tema, digamos, las circunstancias sociales, las geográficas, económicas, internacionales, políticas y culturales de algo que yo podría denominar entonces como trabajo. Yo vi modificarse un país.
Hay un libro muy simpático, muy interesante, de un señor Guberek, un inmigrante judío que vino al país en los años 20 o algo así, libro muy bello, que cuenta sus impresiones de de alguien que venía de Europa Central, cómo sube por el río Magdalena, conoce frutos que nunca había pensado, dulces, la chirimoya, todo ese tipo de cosas, y cómo ve este país tan atrasado que él conocía, cómo ha cambiado. A mí también me ha tocado ver cómo se ha modificado un país. Y entonces quiero mezclar cuestiones de tipo personal con las cuestiones de tipo de consenso, del conjunto social en que se vivía. Yo tendría que empezar entonces, y no lo voy a fatigar con el yo de la primera persona, pero toca, porque es mi partida de nacimiento. Yo nací en Medellín en 10 de diciembre de 1940, como les dije. Está fallando el Pensando sonido. ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Algo. No, no te preocupes. Bueno, eh, me puse, cuando yo estaba escribiendo, a cotejar cuántos eran los habitantes de Medellín. Medellín tenía 190.000 habitantes. Colombia tenía 7 u 8 millones de habitantes. Nací en Medellín, en la ciudad de Medellín, en unas circunstancias muy interesantes y que desde allá podemos ver cómo ha cambiado el país en este aspecto que les voy a citar. Medellín fue un poblado colonial, no fue muy grande en la colonia, como Antioquia, fue muy periférico. El centro de Medellín siempre, ya en el siglo XIX empezó a ser la segunda ciudad del país, a medida que empezaba la decadencia de Cartagena, de Popayán, etcétera. Y para los habitantes, a mí me tocó incluso oír esa terminología, había algo que se llamaba otra banda. Otra banda era el otro lado del río Medellín, que estaba despoblado, eran fincas. Pues yo nací en un poblado de otra banda, que era un poblado que venía desde la época de la colonia. A ese lado no había sino fincas y todavía había minería allá en el río Medellín y en esas quebradas afluentes al río Medellín. Esto como muestra de uno de los procesos que voy a citar más adelante. Cómo este país pasó de una sociedad agrícola y rural a una sociedad urbana y moderna. ¿Qué veía yo o qué primeras experiencias que pueden ser interesantes o simpáticas para este efecto? En primer lugar, mis primeros recuerdos, y lo cito no pues, de una forma, digamos, narcisista, sino porque tienen contexto. Yo estudiaba el primer año en la Universidad Bolivariana. La Universidad Bolivariana estaba muy recién fundada por razones de la política. En el año 36, los profesores conservadores y los estudiantes conservadores de la Universidad de Antioquia durante la Revolución en Marcha se retiraron de la Universidad de Antioquia y fundaron la Universidad Bolivariana, que es una universidad, la Universidad Católica Bolivariana, que es una universidad pontificia. Tiempo después, en el año 51, se volteó la torta. Y entonces fueron los liberales los que se tuvieron que salir de la Universidad de Antioquia y fundaron la Universidad de Medellín, una universidad con ese tipo de características políticas. En el entretanto, yo de niño estudié allá, en la Bolivariana, y de Belén nos íbamos a pie, porque todo eso que son barrios, que es más de la mitad de la ciudad, en ese momento era agro. No había la avenida Bolivariana. Pasábamos la quebrada por entre las piedras. Y no les estoy hablando del siglo XVIII ni de la colonia, sino ya entrado el siglo XX. Allí me tocó dos cosas mirar. Un día a los niños nos dijeron, se van para la casa ya mismo, como sea, porque era el 9 de abril.
No quiero aquí, pues todos creo que los presentes seguramente tenemos recuerdos infantiles de ese acontecimiento y no quiero entrar en detalles cómo lo viví, pero sí quiero recalcar que para los que tenemos nuestra edad, incluso posteriores, esa fecha del 9 de abril marca la historia de Colombia moderna. En segundo lugar, hubo algo muy simpático que yo siempre recuerdo. Nos filaba el profesor de gimnasia. Yo tenía en ese momento unos 7 u 8 años. Y nos ponían a cantar dos himnos. El himno nacional y enseguida un himno contra el peor enemigo de la patria en ese momento. Imagínense quién era el enemigo de la patria. Los peruanos. Nos ponían a cantar colombianos, se acerca la hora que sonó en Boyacá, en Juanambú. Es preciso vengar el ultraje. Y todavía recuerdo más. Hace unos 2 o 3 años, el presidente Santos invitó al premio Nobel Vargas Llosa, que estaba acá en Bogotá, en la Feria del Libro. Fue una comida de muy pocas personas, de tipo cultural, intelectual, y contaba Vargas Llosa que cuando era niño, contó que precisamente a él también lo filaban para cantar himnos contra Colombia, porque Colombia era el enemigo de los peruanos. Esto lo traigo a cuento como anécdota, pero estas anécdotas pues son interesantes para ver cómo se maneja esto de los enemigos de la patria y todo ese tipo de cuestiones. La otra es un recuerdo infantil que me toca, pues por supuesto, y es con relación a mi padre. Mi padre era médico, estaba recién salido de la universidad y era el médico de Belén. Trabajaba en Medellín, por supuesto, pero era un médico rural. Me tocó muchas veces de niño que tocaban a la puerta a las 2 de la mañana. Había un taxi que lo llevaba y después a caballo en lo que ahora son los barrios de Medellín. Todas esas veredas de ese lado, de la parte occidental, eran fincas. Y la medicina se ejercía pues en otras condiciones. Recuerdo todavía algo que se ha perdido. El tañer de las campanas, que no se volvieron a oír. Las ciudades apagaron el ruido de las campanas, que es tan bello. Y recuerdo que había momentos en que las campanas sonaban con un tañido muy lúgubre, y mi padre decía, es que hay epidemia de tifoidea. Polulaba la tifoidea, el paludismo, todo eso, y no digamos ya en las zonas mineras, sino en la segunda ciudad del país. Recuerdo también que a las 5 de la tarde él cerraba el consultorio y se iba a dictar su cátedra a la Facultad de Medicina, que dictó durante toda su vida hasta los 90 años. Yo me quedaba esperando que él dictara la clase, unas veces con el conductorio, muchas veces solo, y después mi padre me decía, ahora acompáñenme a ver los enfermos. Y él iba a visitar los enfermos en la ciudad y yo me quedaba en el automóvil. Yo era un niño de 7 años. Dos cosas. ¿Cómo era la seguridad en ese momento? Nunca pensamos de que me podía pasar algo a un niño que se quedaba en un carro a las 6:30 de la tarde. Y otra muy interesante. Medellín era pequeño. Yo diría que puedo recordar prácticamente dónde vivían las familias de Medellín. Porque decía, aquí está, vengo aquí a esta casa, vengo a esta, la tal familia. Con una cuestión que era muy, muy de esa época. Y es que con la misma solicitud iba donde ricos y pobres. El médico era parte de la familia, era un médico de familia. Es más, la gente se moría en las casas, los partos se daban en las casas, ya estaban empezando las clínicas y para algunos sectores muy poquitos, pero incluso sectores pudientes, se atendían los enfermos en la casa. Eso me lleva a mostrar
varias cosas. Lo que ha cambiado este país, por ejemplo, en el asunto médico, lo que ha cambiado en la higiene, lo que ha cambiado en algo interesante para un historiador, para un economista y para todo el mundo, cómo en esa sociedad que me tocó y nos tocó posiblemente a muchos de ustedes o algunos de ustedes, la gente, el calzado no era muy popular. Había gran parte de la población que no utilizaba el calzado. Y pues de todo eso, pues las secuelas sobre los problemas higiénicos que vivía el país. Esto me lleva entonces, para resumir este punto, y no quiero ir como más allá, era una sociedad también bastante analfabeta. Realmente mucho iletrado había en el país. La secundaria no era masiva como ahora. Incluso el bachillerato, el que tenía el cartón de bachiller, se hacía esto con una solemnidad extraordinaria. Tiene cartón de bachiller. Y el bachiller era en filosofía y letras. O sea que era un propio letrado como el bachiller en las novelas de Cervantes. Entonces, en suma, a mí, en mi vida me ha tocado presenciar una transformación muy grande del campo, de una sociedad agrícola a una sociedad moderna, una sociedad urbana, donde, por supuesto, y de eso podremos mencionar más adelante, hay sectores del campo que siguen gravitando muy fuertemente en todos los asuntos del país. Y a ese propósito, pues también quisiera dar un vistazo así muy por encima, y tal vez es porque en mi formación influyó mucho la escuela de Anales, especialmente los trabajos donde se hablaba de los diferentes tiempos, del tiempo de larga duración, de mediana duración, y donde el aspecto geográfico es uno de los elementos que debe tener el historiador. Y sin olvidar las enseñanzas de Brodel y sobre todo el desarrollo que él hace en ese libro extraordinario sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II, donde precisamente hace capítulos bellísimos, interesantísimos, sobre cómo ha cambiado la geografía y el tiempo y ha influido en la historia, muy modestamente, pero quiero pues hacer alusión a eso. Realmente, pues, la geografía colombiana pues, no puede haber cambiado en 8 años, ni la extensión, ni las montañas, pero hay cuestiones que sí vale la pena mencionar. Es la urbanización, hablando de geografía humana. Ya lo mencionaba ahora, Medellín, vuelvo a decirlo, la segunda ciudad del país tenía 180.000 habitantes hace 80 años. Bogotá llegaba más o menos algo más de 300.000 habitantes. Y la población vivía en el campo. Los pueblos eran muy importantes. En los pueblos había élites muy, 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 muy interesantes. Pero después, por diferentes fenómenos, y no solamente en el caso colombiano, sino en general en lo que se llama el tercer mundo, en Colombia pues hubo una migración del campo a la ciudad acelerada, en el caso colombiano, por esa violencia tan tremenda de los años 50. Y se formó algo muy especial, muy propio de las ciudades latinoamericanas y en general, y también de las africanas, pero que en Colombia tuvo mucha fuerza, que fue el fenómeno de la tugurización. Esa cantidad inmensa que llegó a las ciudades no podían al mismo tiempo ofrecerles servicios públicos. Había también problemas de la propiedad rural, etcétera. Entonces se acumularon masas alrededor de las ciudades sin servicios públicos y si ustedes recuerdan o lo leen,
por eso la conflictividad de los años 60 en gran parte y 70 estuvo muy relacionada, todos los paros, todo eso, en gran parte fueron por carencia en los servicios públicos de esos sectores sociales. Una de las cosas interesantes que uno puede anotar, haciendo un vistazo general, si quiere hacer una historia económica y social, pues realmente que el país en eso ha salido al quite, ¿no? Por supuesto, siguen los problemas, no es negarlos, pero sin embargo, toda esa posibilidad, toda esa oferta de servicios públicos en ciudades como Medellín, por ejemplo, que ha sido una ciudad ejemplar en eso a través de las empresas públicas municipales, ha aminorado mucho el conflicto social. Por otra parte, es bueno recordar, este era un país en los años 40 y 50, apenas en los 50 empieza eso a modificarse un poco. Este era un país que no tenía sino una sola vía de comunicación hacia el exterior, que era el río Magdalena. Cuando se secaba el río Magdalena, se secaba el país. Esa arteria, fue la arteria por la que fluyó la economía exterior de Colombia, la importación y la exportación, pues fue fundamental. De ahí, por ejemplo, se pueden deducir otro tipo de cuestiones interesantes para un historiador, por ejemplo, del movimiento sindical, como fue Miguel Urrutia, gran historiador, es el peso que tuvo la Fedenal, porque era un sindicato que controlaba la arteria principal del país, de suerte que cualquier movimiento de ese sindicato tenía un efecto sumamente grande. Es que es increíble creer que solamente en los años 50 se hizo una carretera pequeña, una carretera mala, yo la transité, para unir a la costa. Mi padre, cada que se hacía una nueva vía, nos llevaba a los hijos en una camioneta a conocerla. La carretera a la costa se abrió por allá desde Antioquia, por ahí en los años 50, 55, 53. Y yo recuerdo que para ir a Cartagena nos demoramos 3 días, porque era trocha, y eso a mediados del siglo XIX. Ahora, otro aspecto interesante, geográfico y social, es cómo el cubrimiento territorial que ha tenido el país en estos años. Cuando uno mira lo que era el mapa social y pues, el mapa de Colombia, todavía en los años 50B hasta los 50, cómo eran selvas, por ejemplo, el Magdalena Medio, cómo todo ese Magdalena Medio se ha incorporado a la economía con grandes conflictos, entre otras cosas, pero se ha incorporado. Tiene mucho que ver con las vías de comunicación. Es el momento en que también por primera vez en los años 50 se inaugura un ferrocarril que una el centro del país con la costa. El famoso ferrocarril que desafortunadamente ese, como otros, han dejado de caer y pareciera que de pronto vuelve a surgir. O, por ejemplo, toda la incorporación económica del Urabá antioqueño, que eran selvas. Ahora Urabá es de las regiones más importantes que hay para Antioquia, para el país, una zona bananera exportadora y una zona sumamente pujante. Y así podríamos, y es la incorporación que todavía no se ha hecho de los llanos orientales, que eran tierra ignota en otra época, pero cada cual innecesariamente se van incorporando a la economía nacional. Esto es, como les decía, es como el marco de una persona como el suscrito de mi generación, lo que vimos y las influencias que pudimos tener para nuestro actuar en las diferentes opciones que cada cual escogió. Para no entrar en muchas cosas, quiero mencionar dos. Una es en la parte institucional. Y es que ha habido dos cambios muy grandes. Lo pongo como institucional, puedo ponerlo en otra parte.
y es en este sentido. El país avanzó muchísimo en la laicización del país. Yo creo que uno de los grandes cambios que ha tenido la sociedad colombiana en estos 50 últimos años o 60 es tener una posición más laica. Con eso no quiero decir antirreligiosa de ninguna manera, no, pero es que ha habido varios asuntos que han sido de controversia y pueden seguir siéndolo, pero que no se pueden esbozar. En Colombia hubo un predominio absoluto de la Iglesia Católica, fortificado especialmente a partir de la Constitución del año 86 y del Concordato, donde hubo un maridaje entre la Iglesia Católica, el Estado, y el Estado le dio todas las prerrogativas a la Iglesia Católica en cuanto a la educación, que de cierta manera se la delegó, y en la concepción de la Constitución del 86. Todavía cuando yo estudié Derecho estaba vigente la Constitución del 86, donde se decía que la religión católica, apostólica y romana era la religión de los colombianos y que el Estado la protegerá. Realmente eso produjo muchos conflictos. Y parte de las poquitas diferencias que había entre los liberales y los conservadores estaba esta. Los liberales propugnaban una sociedad no irreligiosa, como se decía, sino donde pudiera haber una amplitud de cultos para diferentes cultos, incluso para los no creyentes. Esto cambió, porque cambió sociológicamente y se consagró constitucionalmente con la Constitución del año 91. ¿Y por qué cambió? Porque a Colombia le sucedió lo que en general ha sucedido en Latinoamérica. Muchos de estos fenómenos no son fenómenos nacionales, sino muchas veces son fenómenos que suceden en otras partes y aquí se nos presenta como si fuera un asunto de índole exclusivamente nacional. Y es que la Iglesia Católica ha perdido muchos fieles en Latinoamérica, muchísimos. Ese predominio absoluto que tuvo, prohijado además por las normas constitucionales, realmente se ha perdido en el continente. En Centroamérica, por ejemplo, grupos no católicos, o pues grupos no, gobernantes no católicos de otros credos cristianos no católicos, pues son presidentes en prácticamente toda Centroamérica. Miremos a Brasil, donde los grupos no católicos cristianos realmente son muy numerosos y además tienen una fuerza política muy grande. En Colombia, pues sucedió lo mismo. Y hubo un momento de quiebre que para Colombia yo me voy a referir un poquitico más adelante, que hay que tener en cuenta que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un movimiento interno de la Iglesia que ante los problemas que había entre esa Iglesia que tenía unas visiones de un mundo antiguo, quería adaptarse a las circunstancias y vino toda esa modificación tan importante del concilio que en el caso colombiano se quiso implementar, aunque no me gusta la palabra, a través del CELAM de Medellín. Cuando por primera vez un papa pisó tierra latinoamericana, fue a Medellín e instaló el CELAM, que dio lugar a unos desarrollos muy interesantes, donde hubo de todo, desde hasta cambios en la iglesia, hasta sacerdotes guerrilleros. Pero lo cierto del caso es que la Iglesia Católica, uno podría mirar como historiador, una es la posición, digamos, de las jerarquías católicas en Colombia, muy ultramontana, muy totalmente ligada con el Partido Conservador como maquinaria electoral, eso no es un secreto, a una iglesia postconciliar, donde además esto, por razones del Frente Nacional, se amortiguan mucho ese tipo de tensiones que había hasta ese momento. Ese elemento, pues habría que tenerlo en cuenta y incidió todo eso sobre mi formación como persona, como ciudadano y como historiador. Ahora, ¿qué habría entonces, antes de tomar ya uno o dos temas para terminar, para no hacer muy largo esto?
¿qué ha permanecido en Colombia realmente? Yo creo que ha permanecido algo que a veces se nos olvida, con sus limitaciones. Colombia es un caso muy particular en América Latina y particular positivamente en la medida en que ha mantenido un régimen republicano de democracia liberal desde sus orígenes. Y digo democracia liberal en el sentido filosófico, entre otras cosas porque a ambos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, son de origen democrático liberal. Aquí no hubo devaneos de traer emperadores, ni reyes, ni cosas por el estilo. Mariano Espira Rodríguez era tan republicano como Aquileo Parra, en el aspecto de la república, la separación de poderes, todo ese tipo de elementos. Que se haya cumplido no en ciertos momentos por unos o por otros es otro asunto, pero digamos, algo que sí es muy importante que ha marcado la personalidad colombiana es eso. Y enhorabuena, porque en Colombia afortunadamente no hemos tenido los dictadores que azotaron América Latina. Aquí no hubo un Juan Vicente Gómez, aquí no hubo un Rosas, aquí no hubo estos centroamericanos que hacían patrimonio familiar todo lo que era el país. A veces se va la mano y se compara, no creo que lo haya habido, y ha habido unas pequeñas excepciones de ruptura institucional, y ahora quiero mencionar algo al respecto, que también incidió en la formación de mis contemporáneos, pero en general eso se ha mantenido y eso es muy, muy, muy importante. En segundo lugar, hay otras características económicas y eso es internacionales también que las dejo de lado. Y entonces, quiero entonces ya acercarme más con un tema más concreto a uno de los objetos de esta conversación. Por supuesto, en mi trabajo, en mi libro, pues consigno, uno después de haber vivido tanto tiempo, y como dicen en mi región y en el país de los mecánicos, uno se vuelve todero. Y entonces me ha tocado actuar en muchas cosas, o en política, o en el periodismo, en la cátedra, bueno, pero hay algo que para mí es fundamental, y es haber sido profesor. Soy profesor y me defino como institutor, y es lo que me da orgullo. Y entre los aspectos de la vida cultural, la historia me apasiona. Entonces, ¿cómo podríamos ligar esto con, digamos, mi vida y la de mis contemporáneos, con el asunto de la historiografía en Colombia? Después de este recorrido, uno ve, muy esquemático, por supuesto, uno ve que esta sociedad ha tenido cambios muy profundos, que los ha tenido en un marco institucional. Ha habido desbordamientos también, pero también ha tenido otra constante, la constante de la violencia. Sobre eso hay una discusión entre historiadores. Algunos dicen que no, que esto no, que se ha exagerado. Yo sí tengo la opinión, ni más que la opinión, porque lo he estudiado, traigo un trabajo sobre las guerras civiles en Colombia y algo he estudiado de eso. Yo lo que creo que es que en Colombia sí ha habido una violencia permanente, que se atenúa, desaparece por un tiempo en sus manifestaciones más abruptas, pero que regresa. Y que en eso tampoco es que sea un caso único en el mundo. Si uno compara la historia de América Latina, en Colombia hubo tantas guerras en el siglo XIX como en Argentina, como en el Perú, como en Centroamérica, que no hablamos de las de México, de manera que no es un asunto exclusivo colombiano. Ahora, en el siglo XX sí ha habido determinado tipo de violencias que se han modificado. Una fue la violencia de los años 50, otra fue lo que dejó la secuela de la violencia de los años 50, que fue ese bandidismo de sangre negra, de todo ese tipo de cosas que ya es la desintegración.
periodo relativamente tranquilo, en un momento del Frente Nacional, pero surge otro tipo de violencia. Ya no es una violencia la bipartidista, la de las guerras civiles, ya es la violencia de grupos armados que quieren tomar el sistema. Y a eso se une algo que sí hace más específico a Colombia, y se unen narcotráfico y violencia. Y más que narcotráfico, con una especificación que no la ha habido en los países donde hay violencia y narcotráfico, que es el narcoterrorismo que iniciaron algunos de estos señores con miras a terrorizar a la población, incluso con miras a ver si entraban a tomarse el Estado. Eso nos marcó como ciudadanos, pero nos tenía que marcar como intelectuales y nos marcó también en el campo de la historiografía. Y por eso entonces es interesante ver, porque todo esto no es casual. Alguna vez, con motivo de un libro del profesor Gerardo Molina, yo escribí un libro, un artículo a finales de los años 60, donde comparaba en la historiografía contemporánea dos fenómenos. El fenómeno de la historiografía alemana y el de la colombiana, que por un tiempo y por esa época realmente no hablaban de la violencia. Hubo un momento que después del libro famoso de la violencia de los dos tomos, el libro de Monseñor Guzmán, de Falsborda, de Umaña Luna, que fue un libro extraordinario y que nos abrió y que hubo debate sobre ellos, realmente se calmó, no sé, por un tiempo. Eso pasaba en Alemania por esa época. Fue tan duro el trauma del nazismo que como que hubo algo de olvidar, de encubrir, de callar. Por supuesto, tanto en Alemania como aquí, eso reventó. En Alemania no solamente es eso, sino que se hace cada vez más explícito, cada vez hay más documentación, cada vez hay más trabajo. Y en Colombia llegamos a una cosa muy interesante, y fue cómo proliferaron los estudios de la violencia, hasta el punto de que aquí en el país creamos una profesión que no existe en ninguna otra parte del mundo, que se llama violentólogo. Yo participé como violentólogo tal vez en el centro más interesante, eh, perdón, en el centro más interesante que hay sobre esto, que es el IEPRE, Instituto de Estudios Políticos, Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y realmente proliferaron. Y yo diría que si hay algún país donde se ha estudiado la violencia, es en este, y donde hay más documentación. Con la historia sucedió también algo que quiero ligar. Y vuelvo entonces a mi libro sobre los años 60, que es un tema que yo he tratado pues de estudiar con alguna profundidad y que además viví. Los años 60 realmente fueron de una gran conmoción y con un elemento. Dejó más secuelas que otras cosas. A veces el que estudia simplemente la historia política y se guía por los datos de la historia política, a veces se equivoca, porque hay elementos, sobre todo los culturales, que dejan unas huellas más fuertes, pero en un principio más imperceptibles, pero más fuertes, más profundas que los mismos acontecimientos de tipo político. Yo pongo un ejemplo que me da tristeza ponerlo. Por ejemplo, en los años 60, a mí me tocó ver nacer el movimiento de los nadaístas allá en Medellín. Movimiento contestatario, no era un movimiento político, muy parecido a lo que pasaba con los hippies en otras partes. Bueno, eso sí he estudiado, yo tengo algo sobre eso. Ese movimiento dejó escritores buenos, malos y pésimos, como todo movimiento. Sin embargo, es algo curioso. Todavía los jóvenes hablan del nadaísmo, el nadaísmo, y lo mistifican. Y bueno, como en este país, para mal del país, se olvidó el estudio de la historia y la enseñanza de la historia. Traigo el ejemplo.
uno de los personajes más importantes, creo yo, de la historia de Colombia, un gran prohombre, fue el doctor Alberto Lleras, además en el Frente Nacional. Tuvo un poder inmenso. En las universidades lo llamábamos el monarca, porque, porque era, pues, es decir, el todo. Pregunten hoy quién es el doctor Alberto Lleras. El conjunto de la población ni siquiera lo ha oído mencionar, o lo confundirá con Carlos Lleras, o pensará, porque ahora es así de pronto, que es un futbolista famoso, que es un cantante o algo así por el estilo. Sin embargo, movimientos como el nadaísmo dejan una secuela, dejan algo. Y entonces, realmente los cambios de los años 60 fueron imperceptibles, pero están instalados no solamente en la sociedad colombiana, sino en la sociedad occidental. Es más, en este momento, que es un movimiento de contracultura en el mundo, realmente ciertos sectores es lo que impugnan es los valores que se establecieron en los años 60 como valores y que ahora, por ejemplo, la vida sexual, la apertura en la vida sexual, el aborto, la cuestión del manejo de los sexos, la aproximación a la droga, todo ese tipo de cosas que surgieron y de cierta manera se impusieron en sectores, en este momento son impugnados, pero muestra que si son impugnados es porque se han presentado en la sociedad. Y entre todos esos cambios que hubo allí, uno de los cambios más interesantes fue desde el punto de vista cultural. Los años 50, y respeto otro tipo de opiniones, por supuesto, fueron unos años, para quienes lo pensamos así, y lo vivimos así, lo constatamos así, realmente que se cerraron mucho en Colombia, en el mundo también. Fue una época muy dura, en Occidente fue la época del macartismo, en el campo soviético de las purgas, de otras criminalidades de Stalin y de los soviéticos y la invasión a Alemania Oriental y a Checoslovaquia y a Hungría, todo ese tipo de cuestiones. Ninguno de los dos sistemas se salvó. En Colombia, los años 50 fueron los años más desinstitucionalizados en la historia de Colombia. Porque si uno ve desde el año 30, 1830, hasta ahora, realmente incluso en las guerras civiles había elecciones que se las robaban o no, yo no sé, pero que seguramente, pero había una institucionalidad. Esa institucionalidad se quebró en los años 50 y se quebró por esa pugnacidad ya de finales de los años 40, el avaleo en la Cámara de Representantes, todo ese tipo de cosas que confluyen en el cierre del Congreso. Son unos años sin Congreso, son unos años con algo pues que hay que estudiar en la historia, desapasionadamente, pero hay que estudiarlo. Realmente se presenta una reforma constitucional que va en contravía de toda la historia institucional de Colombia, porque como lo anotábamos al comienzo, Colombia siempre tuvo en los dos partidos una fuente de democracia liberal. En ese momento se presentó, y casi queda vigente, una constitución de tipo corporativista, a la manera de lo que estaba aconteciendo en España y muy especialmente en Portugal, que por supuesto no necesita ser pues un experto para darse cuenta que todos esos valores pugnan con los valores democráticos liberales. Fuera de eso, pues hubo unos cambios de gobierno fuertes, hubo un golpe de estado de Rojas Pinilla, todo ese tipo de cuestiones, eso incidió en problemas con las universidades, etcétera, de suerte que la juventud que fue a las universidades en Colombia en los años 60 venía como cargada de ese tipo de situación. Por lo demás era lo que estaba aconteciendo en el mundo. Entre otras cosas hubo un fenómeno muy demográfico muy que hay que tener en cuenta. Si se revolucionaron las universidades de todo el mundo, porque fue en todo el mundo, tiene que ver mucho eso con un fenómeno demográfico. Es que los jóvenes que iban a la universidad en Europa, o en los Estados Unidos, o en Japón, o en Rusia, o en Praga, eran hijos
de parejas que se habían juntado al finalizar la guerra. Esos niños habían nacido en el 44, 45, 46 y realmente son los que van a las universidades a los 20 años en el 60, 61, 62, 64 y abarrotan las universidades, no caben los estudiantes. Y por eso las quejas con sus particularidades son los mismos en la Sorbona o en otras universidades o en la Universidad de Antioquia. Ese es un elemento. Segundo, había pues la Revolución Cubana, que para unos fue paradigma, que llevaba a unos jóvenes a la lucha armada, etcétera. Y por otro lado, algo muy interesante, lo que presentaron los Estados Unidos con Kennedy como política para oponerse a la Revolución Cubana, sin excluir la parte militar, realmente privilegiar, y ese era el equipo de Kennedy, unas cuestiones de tipo civil, gobiernos civiles, desarrollo económico, reformas agrarias, que las reformas agrarias las propuso la Alianza para el Progreso en todos los países latinoamericanos, con excepción de Uruguay y de Argentina, que no lo tenían otro tipo de problema o de situación agraria. Y parte de eso, que es muy interesante, fue todo ese programa de Alianza para el Progreso con base en la educación, porque consideraban que gran parte del desarrollo tendría que ser a partir de la educación. Por eso proliferaron lo que vimos nosotros, los jóvenes a época, los gringos, monos, por toda parte, los cuerpos de capaz que venían a enseñar inglés, que se iban a los sitios más apartados a ayudar a cuestiones sanitarias, etcétera. El apoyo tan fuerte en dinero para que se crearan las ciudades universitarias, la ciudad universitaria de la Antioquia, que es una belleza, y otras ciudades en gran parte son con fondos de la ayuda norteamericana. Y hay un cambio en la estructura no solamente administrativa, sino intelectual, llamémosla así, cultural, de las universidades. El cambio del doctor Patiño en la Universidad de Antioquia, el doctor Ignacio Vélez Escobar en Medellín, del doctor Ocampo Londoño en el Valle. Realmente, de una educación que tuvimos, yo fui ya de los últimos, donde si uno estudiaba y perdía una materia, perdía el año, o perdía el semestre entero, los créditos, por ejemplo. Y con algo muy, muy importante, ese tipo de cuestión que en Antioquia llamaron estudios generales, pero era más o menos la misma filosofía, era una base humanística, que todo estudiante tuviera que pasar por unos estudios, por lo menos untarse de ciencias sociales. Y eso fue muy interesante, porque además ayudó a que se crearan nuevas carreras. Yo me matriculé en Derecho en la Universidad de Antioquia en el año 60. Terminé en el año 64. Cuando yo fui a la universidad, tendría que estar o en Derecho, Medicina, Odontología, algunas ingenierías, meterme de sacerdote o al ejército. De resto, pues ahora, con todo esto se abre el abanico. Aquí había, pues, por ejemplo, había una tradición muy, muy bella que venía desde la época de la escuela normal, los años de la época de López y de Santos, en antropología. Pero eso realmente casi que había desaparecido. Entonces vuelven entonces en las carreras, hay nuevas carreras, antropología, etnología, las economías se vuelven de verdad, porque antes era para abogados con unos cursitos de economía, ciencia política, el periodismo, ciencias de la educación, todo ese tipo de cuestiones. Entonces eso abren un espacio intelectual sumamente grande. Por otro lado, y para ir entrándonos en el campo de la historia, realmente había un estancamiento. Todo esto es un tema de discusión, por supuesto. Yo simplemente, muy cordialmente, doy mis opiniones, pero era un estancamiento en la historiografía colombiana. Cuando uno compara la historiografía que ya había en curso a finales de los años 50 y 60, por ejemplo, en México, en Perú, en Chile, en Argentina,
en Brasil realmente pues había los autores, los programas de historia que eran sumamente buenos y modernos. En Colombia realmente sí había un atraso fuerte. Colombia había tenido una tradición historiográfica muy interesante, muy ligada a la Academia de Historia, a nuestra academia, que mirado en perspectivas había cumplido una labor muy importante en sus inicios, con un tipo de historiografía que era la de la época, trabajos como que a veces han sido muy criticados, pero que yo creo que fueron grandes trabajos, buenos trabajos y que se deben mantener como consulta. Por ejemplo, la historia de Henao y Arreola era una historia con un marco tradicional del enfoque, pero sin embargo muy fiel a los datos. Eran unos manuales interesantes. Y hubo en esos, digamos, 50 años o 60 previos de la academia, hubo trabajos interesantes, indudablemente. Pero a decir verdad, pensamos algunos, ya realmente había un atraso. Yo me voy a permitir, para el prólogo a la edición número 23 de las ediciones legales que han hecho de este libro, porque las ilegales han sido más, quiero leer lo siguiente, un minutico. Por ejemplo, cuando en ese momento, en los años 60, cuenta Jaime Jaramillo Uribe en sus memorias, el archivo funcionaba en condiciones físicas muy precarias. En un mismo espacio estaban colocados 300 o 400 volúmenes de documentos de la época colonial, los 400 o más de la época republicana, el escritorio del director y los puestos de los investigadores, que por cierto éramos muy poco. Juan Friede, que tuvo unas resonantes polémicas en la academia porque primero negaron su ingreso, lo presentó el doctor Eduardo Santos, la academia lo negaron, después de una campaña muy grande que había hecho el Siglo, porque no se podía recibir a un señor que era judío y comunista. Volvió a ser presentado por el doctor Eduardo Santos y fue recibido por una votación precaria. Ese es uno de los grandes historiadores y que nos abrió un camino sumamente grande, muy grande, que fue a los archivos, sobre todo en la parte del estudio de los indígenas, y eso contribuyó muchísimo. Y en esa polémica que tuvo con la universidad, en la academia, él hace un balance de lo que era la historiografía en Colombia en ese momento. Pero yo voy a citar algunos extranjeros. Uno de los padres, o mejor, de esa serie de historiadores extranjeros que vinieron aquí y que siguen viniendo y que contribuyeron tanto al desarrollo de la historiografía en Colombia. Uno de ellos es David Bushnell, con su obra extraordinaria sobre el régimen de Santander y otros muchos trabajos. Entonces, David Bushnell decía, en cuanto a mis conexiones institucionales, en realidad no había ninguna institución a la cual afiliarse, con excepción de la Academia de Historia. Malcolm Díaz, cuando llegué en 1963, había pocos historiadores académicos. León Helguera, el estudio de la historia de Colombia es aún más una disciplina joven. Aún nos encontramos en la primera generación, escribí en esa época. Christopher Abel, quizás el principal problema que encuentro de tipo intelectual fue la ausencia de una tradición de estudios en la historiografía del siglo XX. Charles Berquist, quien vino al país como integrante de los cuerpos de paz. En Colombia no ha habido mucho trabajo histórico hecho profesionalmente. Cuando comencé mi trabajo, el grueso de la investigación sobre historia de Colombia era escrita por y sobre las élites y los temas que le concernían. Franz Safur, cuando llegué a Colombia en 1961, no encontré ningún historiador profesor de historia en la universidad, un historiador moderno, pero sin saberlo, en esos momentos Jaime Jaramillo Uribe tenía un seminario en la Universidad Nacional. Y un sociólogo que ha escrito mucho sobre Colombia, nos conoce fuertemente, como es Daniel Pecó, dice lo siguiente. Por su parte, Daniel Pecó, quien llegó a Medellín en 1964, decía, comillas, la Colombia de esos años era un país sumamente tradicional, cerrado a la influencia exterior, con una precaria trayectoria intelectual,
una especie de Tíbet latinoamericano, cierra comillas. Y en cuanto a Medellín, manifestaba, comillas, Medellín me fascinaba por su carácter conservador, el control social que se ejercía hasta en la vida privada de los trabajadores. Los capellanes se desempeñaban como jefes de relaciones humanas y estaban dispuestos a ver en la menor protesta la huella de la influencia comunista. Realmente había esa situación. Y entonces, unamos elementos. Una juventud que sale de que se crea en el bachillerato o algo así, y en su niñez, en un país estrecho, donde había unas disciplinas férreas. Yo digo que yo estudié en un país falangista, y esos fueron mis estudios en el Colegio San José, que era un buen colegio. Realmente lo que nos enseñaron fue que el héroe era el general Moscardó, y lo que enseñaron fue la visión de Franco. Respeto, era una visión, pero eso no quiere decir que no nos la enseñaron y que no se enseñaba sino esa. Y no era solamente en ese colegio, que era colegio de hermanos cristianos, sino en la enseñanza pública. Eso creó una rebeldía. Y nosotros somos hijos de esa protesta contra ese método que se nos impuso en la educación. Segundo, es un país que se abre. El Frente Nacional, con sus limitaciones que las tuvo, fue un avance muy importante. Bajó la violencia que nos estaba acabando y hubo una apertura política y sobre todo hubo una apertura de tipo cultural. A eso agreguémosle ese conflicto cubano-norteamericano, la Alianza para el Progreso, toda la cuestión de la modernización de las universidades, las nuevas carreras. Agreguémosle a eso una serie de jóvenes norteamericanos, ingleses, algunos franceses, que estaban viniendo a Colombia a hacer sus tesis de grado sobre Colombia y que tenían unos maestros muy superiores a los que aquí no tuvimos. Había nuevas carreras, todo ese tipo. Entonces se estaban dando las condiciones para, digamos, que los jóvenes que empezamos a trabajar en la historia pudiéramos tener un campo más amplio, donde ya no se trataba de hacer una historia de los héroes, ni de las familias, ni de con unas cuestiones muy especiales, para decirlo menos, sino que había un campo. Incluso eso nos permitió muy fácilmente llegar a una visión del trabajo de la historia complementaria con la economía, con la antropología, con la sociología, con los otros elementos. Es que estaba en el ambiente. Y a eso habría que agregar entonces que ya habían empezado a surgir determinados tipos de personas o de historiadores. Uno primero, que fue Nieto Arteta. Uno lee el trabajo de Nieto Arteta en este momento y realmente, si lo lee con los patrones del momento, realmente dice, hombre, es un trabajito muy elemental. Pero ese trabajo cumplió un papel muy importante. Y ese papel fue abrir un horizonte, mostrar que había un aspecto necesario de estudiar, como era la historia económica, que había que ir a las fuentes, y se basa tal vez demasiado en las memorias de Hacienda. Ese trabajo fue muy, muy interesante. Hubo otra persona muy, muy interesante. Yo tuve el privilegio de tratarla, él fue sumamente diferente conmigo, el doctor Luis Ospina Vázquez. El doctor Luis Ospina Vázquez, un hombre que no estudiara en la vida, podía hacerlo afortunadamente pues por sus condiciones económicas y sociales, y realmente los que lo conocimos y más los que lo conocieron más cercanamente, el señor no hizo sino estudiar día y noche e hizo un trabajo muy importante como fue el trabajo de industria y protección en Colombia. Ese trabajo, y tuve oportunidad de oírselo porque tuve bastante cercanía con él, ese trabajo realmente cuando él lo terminó no se vendía. Dio cuenta que tenía que pagarle a su hija, que estudiaba filosofía y letras allá en la Nacional, le daba creo que 50 centavos por cada libro que lograra vender.
aunque fuera gratis, que pudiera distribuir mejor. ¿Por qué no? Porque era historia económica. Y lo cuento porque es diciente. Y se lo oí varias veces porque él se reía. Cuando salió el libro, don Luis Ospina, es bueno recordarlo, era hijo del general Pedronel Ospina, presidente, nieto de Mariano Ospina Rodríguez, presidente, fundador del Partido Conservador, primo hermano del doctor Ospina Pérez, quien le había pedido a don Luis que, como gran conocedor del problema agrario, y tiene un libro sobre eso, lo acompañara en el Senado. Y entonces don Luis Ospina, con mucha pereza, aceptó ser senador porque era conservador. Que sin embargo, él lo cuenta para mostrar el ambiente que había. Cuando salió el libro de él, hubo personas, ellos, todo en Medellín, incluso parientes, que se molestaron y dejaron de saludarlo, porque decían, Luis se volvió comunista, ahora está estudiando esa cosa de la historia con base en la economía, que él nunca lo pensó así. Era un pensamiento muy estrecho, pero él rompió, nos ayudó a abrir un camino. Y hubo también alguien muy interesante, ya lo anoté, fue el historiador, se me escapa el nombre, que tuvo las polémicas con la academia. Entonces, ese conjunto de circunstancias hace que entonces irrumpamos, simplemente por razones generacionales. Nuevas personas que tuvimos la posibilidad de estudiar en el exterior. Somos, digamos, el primer grupo, primera generación de historiadores, llamemos profesionales, en cuanto pudimos estudiar algunos en Estados Unidos, la mayoría, muchos en París, algunos otros en Inglaterra, unos pocos también en Alemania Oriental, creo que en Alemania Occidental alguien, pero era un grupo en donde, que se llamó de la nueva historia. Un grupo heterogéneo, porque nunca fuimos un grupo, y había diferentes, incluso visiones políticas. Uno era Miguel Urrutia, que venía a hacer una tesis muy novedosa, entre otras cosas, que también, que la hizo sobre la historia del sindicalismo en Colombia, que es rompe un camino, que también lo lleva a tener problemas, porque trabajaba era sobre el sindicalismo. Otros tenían una posición política diferente, muchos primero nos habíamos graduado algunos de abogados o de filósofos, hubo la posibilidad de estudiar en el exterior, sacar los doctorados, especialmente en Francia. Entonces, esa conjunción hizo que apareciera esa escuela. Para eso ayudó mucho también el ambiente que había historiográfico en Latinoamérica y en Colombia, porque estaba, digamos, en boga la llamada escuela revisionista, con personajes tan conocidos en Colombia como Indalecio Líbano Aguirre. ¿En qué consistía el revisionismo? Que en general en América Latina la historiografía republicana pues había hecho la exaltación de la república, y sobre todo una vertiente liberal pues había, su posición era, digamos, denigrar de la presencia española. Y esas fueron las polémicas en general. Esta escuela revisionista, de cierta manera, reivindicaba el legado español, y mostraba las falencias de la República. Cuando uno lee a Indalecio, es crítico de las acciones republicanas. No es que él sea antirrepublicano de ninguna manera, pero es un exaltador de la visión española, de la progresión española. En eso, muy afín, y no es casual porque eran totalmente cercanos políticamente, muy cercanos a las conferencias del doctor López Miquelsen cuando era profesor del Rosario, acerca de la visión que tenían en unas conferencias famosas en la Universidad del Rosario, que incluso se ligaban en la política. La historia siempre se liga con la política, siempre se tiene que ligar con la política, no la menuda, no la menuda, pero la gran política. En el fondo, Indalecio estaba en el MRL y realmente era un trasunto lo que él hacía en sus obras, digamos, del pueblo, el motor, todo eso,
contra la oligarquía. Entonces, todo eso en el ambiente nos llevó, nos facilitó, nos impulsó para que los que empezamos a escribir historia la escribiéramos con estos parámetros. Entonces, como era lógico, eso creó un choque. No olvidemos, era época de la Guerra Fría. Era una época de polarización. Nosotros vivimos de polarización en polarización. Por una parte, la Guerra Fría, por anticomunista, veían comunistas en todo. La revolución cubana iba para adelante. Y por otra parte, también un extremismo militarista de muchos grupos armados contra el sistema y también un infantilismo en sectores de izquierda para mirar las cosas. Vino un choque que se expresó especialmente entre algunas personas de la nueva historia y algunos miembros de la academia. Es famosa, por ejemplo, la polémica entre el doctor Arciniegas, una persona quien admiré mucho, quise mucho, fue muy amable conmigo, un historiador de su época, otros académicos y algunos miembros de la nueva historia, que los que quiera conocerlos, pues hay trabajo sobre eso. Yo lo que quiero es destacar cómo había un choque. Eso a la larga se solucionó como se tenía que solucionar. Realmente proliferaron los programas de historia. En esos años 60, eso se inicia y hay que darle todo el mérito al doctor, perdón, un instante, perdón. Beatriz, ¿me podría ayudar Perdón, es que me estaban interrumpiendo. Ya voy a terminar. A Jaime Jaramillo Uribe, que en la facultad, en la Universidad Nacional, hace unos cursos, vienen las nuevas libros, incluso gran parte los leímos en esa época a través de lo que producía el Fondo de Cultura Económico, que hizo unas traducciones extraordinarias. También lo leíamos en francés también y en inglés, de la Escuela de los Anales. Vino también la New Economical History, todo ese tipo de cosas, las nuevas corrientes. Y entonces, y las carreras de historia, primero en la Nacional, luego viene en el Valle, en la de Antioquia, en la Universidad Nacional de Medellín, me precio de ser fundador de ese programa, y realmente ahora proliferan. Visto en perspectiva, pues realmente eso se miró, esas novedades ya están absorbidas. Los que éramos herejes en ese momento ya no lo somos. Y tal vez es que no hemos cambiado nosotros, sino la sociedad. Como se dice por ahí, es que el hereje de un momento es una persona que dice las cosas a destiempo. El hereje es el que ¿a quién se le va a ocurrir que estudiar historia económica tiene que ver con el comunismo, por Dios, y esas cosas? Entonces, eso por una parte. Y por otra, pues para concluir, me llena de contento como historiador, como miembro de la academia, que haya aires nuevos en la academia, que se oigan que se oigan las diferentes corrientes, desde que sea con seriedad, porque es la única posibilidad de avanzar. Y ya para terminar, quiero, pues para ponerle un tono un poco simpático a esto, recuerdo que cuando estábamos recién salidos los libros de cultura que propiciaron los 3 tomos de la historia de Colombia que dirigió Jaime Jaramillo, la historia que yo dirigí en 8 tomos y después en 3 tomos más en Planeta con el nombre de la nueva historia, en la Gaceta de Colcultura nos hicieron unos reportajes y a Miguel Urrutia le dijeron, ¿cuál es el futuro de la nueva historia? Y él dijo, envejecer. Ese es el futuro de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos
distraído demasiado tiempo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Realmente es fascinante ese paseo por lo que ha sido un periplo de vida que resulta que coincide con el mío. Yo soy un poquito mayor, pero son los mismos hilachos los que nos llevaron a construir una vida. Y como yo soy historiador de la nueva escuela, en el sentido de que estudié historia a finales de los 50 y en los Estados Unidos, cosa que no se hacía por ningún lado. Claro. Y además no lo hice por ser profesional de la historia, sino porque me gustaba y tenía la oportunidad de hacerlo para regresar a Colombia y eventualmente dedicarme a otra cosa. Pero sí alcancé a vivir y a entender lo que usted nos está contando. Y como yo era muy crítico del volumen de historia que producía la academia, entre otras cosas porque no se molestaba en instruirnos sobre las fuentes. Eso no era de buena usanza. Así le decíamos al doctor José Vicente Mogollón Vélez, quien acabamos de elegir como académico correspondiente, y yo a su tío Eduardo Lemetri, de que por favor nos dijera de dónde sacaba toda esa buena información. Pero no, él era un historiador del siglo XIX y no se iba a molestar con eso, que le creyeran. Pero el vivir esa historia como usted la ha vivido es realmente un privilegio, porque Colombia ha salido bien librada, realmente muy bien librada intelectualmente de lo que ha pasado en los últimos 80 años. ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo una pregunta, pero sí quiero decirle a Álvaro que realmente hemos asistido a una conferencia magistral donde él, con esa elegancia que lo caracteriza y sin usar el yo nunca, va trabajando todo el entorno social que lo lleva a volverse el historiador que hoy es, para gozo de todos los que lo apreciamos. La verdad, esta es una conferencia, no es una conversación suelta, es una conferencia magistral donde en última se está dando razón de la historia tanto del siglo XIX como de todo el siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Muchas gracias, Álvaro. La verdad, estoy muy complacido con esta magnífica conferencia que no conversación. Sí, felicitaciones al doctor Álvaro Tirado por esta erudita conferencia, de verdad que nos ha dado, que nos llevó a tiempos pasados y también al presente, y esto proyecta el futuro. Yo creo que podríamos pasar el resto de la noche escuchándolo. Esta hora se nos ha vuelto minutos y segundos ante tanta experiencia, tanta sabiduría, y como lo decía el doctor Fernando, de la manera que lo hace usted, sencillamente que nos llegue y que nos sintamos satisfechos escuchando esa magistral clase de historia tan universal para los colombianos. Muchas gracias. La Academia Antioqueña de Historia se enorgullece de que un paisano nuestro tenga esos valores en la historia nacional. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Tirado, lo felicito, y para recordarle, de pronto el que usted se refería era Rodolfo Ramón de Ruth, que de pronto dijo, se me olvidó el nombre, no sé si sería Rodolfo Ramón de Ruth, yo fui monitor de él, ya cuando iniciamos en la Javeriana, creo que fue él el que se le olvidó decir, nada más era la pregunta. No, sí, creo que fue él, porque es que los de Ruth son varios, pero yo creo que era sí, creo que era él, exacta, sí señor, Rodolfo. Y el otro era Salomón Kalmanovich. Al final terció
en tono más pausado, Jorge Orlando Melo también. En mi libro sobre los años 60 yo traigo más explícitamente ese asunto de la polémica. Sí. Gracias, doctor. Todo. ¿Alguien más? Doctor Álvaro, muy agradecido. Esto ha sido Mucho como... gusto, agradecido yo porque pues se aguantaron bueno, esto tan largo. Y además no espero queríamos que terminara. mientras yo hablaba no estuvieran pensando en las elecciones en Estados Unidos, que nos vamos a ir todos a ver qué fue lo que pasó allá. Más interesante. No queríamos que terminara, doctor Álvaro. No, Gracias. naturalmente, y Gracias. debemos recordarle que Medellín podía ser la segunda ciudad del país, pero quiñando con Barranquilla. Y en Barranquilla en general estaban más avanzados. Yo sí nací en clínica. No, yo también, pero mi padre, no, pero es que no, yo también nací en clínica, pero en general la medicina se ejercía mucho más todavía en las casas. Y es una modalidad que está volviendo y en buena hora. Bueno, pero habrá oportunidad de conversar de todo esto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctor Álvaro, quería aprovechar la oportunidad porque en la Academia Antioqueña de Historia lo necesitamos, ya que vamos a publicar el libro sobre su tatarabuelo, que fue el abanderado de Córdoba en la batalla de Ayacucho y que murió en sus pies en la batalla del Santuario cuando fue asesinado hace 191 años el coronel Francisco Giraldo Arias, que tengo entendido era su tatarabuelo. Con razón le gusta la historia y lo contactaremos en estos días para que nos mire esa publicación. Tienen un momento para que le pongamos de humor algo a esto al respecto. Si ustedes me permiten, un minuto. Adelante. Sí. Bueno, no, efectivamente, el general fue mi tatarabuelo. Es una historia muy interesante que por fin ha tenido un buen biógrafo inglés, se me escapa el nombre, que tiene un buen trabajo sobre la batalla, pero lo que quiero es esto, porque muestra lo que es este país. Este señor era un campesino, quedó huérfano, su madre se volvió a casar, era allá del campesino del oriente, en el santuario. y de santuario, que era Marinilla realmente, porque el santuario era un caserío de cierta manera. Era blanco, que cuento eso no por cuestiones raciales, porque eso es indicativa de las posibilidades de ascenso en ese tipo de sociedad y todas esas cosas. Bueno, él no se pudo entender con su padre, con su padrastro. Entonces, vino la guerra de la independencia. ¿Qué más hacer? Irse para la guerra. Él y su hermano se fueron para la guerra. Su hermano murió en la guerra, en la Reconquista Española, si no estoy mal, y él fue hecho prisionero a los 12 o 13 años, porque estuvo en la campaña del sur, todas esas cosas. Primera cuestión por analogía, que siempre la digo cuando se tratan de estas cosas. Esa tragedia se sigue sucediendo en la sociedad colombiana, en el campo. ¿Qué ha pasado con las guerrillas y con los paras que llevan niños? Una sociedad que no ofrece posibilidades. Y una de las posibilidades es enrolarse en ese tipo de cosas. En el caso del general, afortunadamente, se metió en una causa noble. Muy bien. Y siguieron los avatares. Después estuvo en la campaña del sur. Mi mamá y mi abuela decían que él llevaba la bandera en Ayacucho. Yo no sé, eso sí puede ser un cuento familiar para arreglar las cosas, pero efectivamente sí estuvo todo siempre con Córdoba. Fue el que acompañó a Córdoba cuando vino doña Manuelita, que también es un viaje muy interesante. Después, bueno, en todo, y obviamente fue quien fue el testigo principal en el juicio que le hicieron a Ruperto Hanz, porque ya él estaba herido allá en la choza donde asesinaron a Córdoba. Pues bien, cuando éramos niños, mi mamá nos llevaba al santuario, que era un caserío todavía, y tenía al ladito del pueblo,
el sitio donde mataron a Córdoba, era como una, yo lo recuerdo perfectamente. Bueno, hace unos 3 años, 2 o 3 años, con mis hermanos y hermanas, que somos 10, dijeron, vamos a hacer un paseo familiar donde nos llevaba mi mamá para ver allá lo del general y tal cosa. Muy bien. Fuimos allá, llegamos a las 10 de la mañana un domingo, y como suele suceder, al llegar al museo, es un museo interesante, la señorita estaba tomando tinto, como suele suceder. Había que volver a la hora. Entonces, nosotros, había una pareja allí esperando para abrir el museo. Pues nos dijeron, entonces nos fuimos, dimos una vuelta por el pueblo, que está totalmente cambiado y esto. A la 1:30 volvimos y estaba la parejita. Entonces mi hermana, una de mis hermanas le dice, ustedes también están esperando también. Ustedes vienen a ver pues aquí la historia del general. Y dice ella, no, general, ¿cuál general? Nosotros vinimos a ver la historia de Montecristo, el humorista, porque lo consideran el hombre más importante de la ciudad. Imagínense, eso lo cuento, me da risa, pero muestra, digamos, el nivel cultural de este país desde que se abandonó el estudio de la historia. Pero hay un hecho, doctor Álvaro,